Hola, hola. No vas a creer lo que tuvimos que hacer con este anturio para rejuvenecerlo. El día de hoy te voy a mostrar el procedimiento que realizamos con este precioso anturio y cuáles son sus resultados después de 6 semanas. Bienvenidos al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. Bueno, pues aquí nosotros tenemos este de aquí, es un anturio. Miren, este es un anturio de flor, una florcita bastante pequeñita, ¿ya? Él es un anturio nativo. Este precioso recibió, les comparto, recibió quemaduras de sol, todavía se ve aquí esto, se había retirado la polisombra. Y pues estas hojas recibieron quemaduras bastante fuertes. Ya transcurrieron algunos días y pues ella también ha perdido su estética aparte de sus hojitas. Les comento algo, en su hábitat natural es normal ver esto, sus raíces aéreas, porque esto es lo que le permite a ella, aparte de alimentarse ya de la humedad ambiental, también le permite adherirse a plantas mucho más altas, en este caso pues árboles, ¿no? Entonces el día de hoy quiero compartirte qué es lo que yo hago cuando pasa esto. Vamos a hacer una división o una reproducción de anturios por tallo, por división de tallo. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues ya nosotros estamos listos, preparaditos para trabajar con esta preciosura. Vamos a ensuciarnos un poquito. Vamos a necesitar un cuchillo, ya un cuchillo que vamos a desinfectarlo con alcohol. Ya. Yo voy a realizar el corte de esta planta justamente aquí, ya, porque esto le va a permitir a ella incentivar su crecimiento en esta partecita de aquí, donde ella tiene los nodos de crecimiento. Entonces vamos a cortarle sin miedo, ¿sí? Sí va a ser un poquito duro, pero es necesario que lo hagamos así. Miren, vamos a hacer esto. Sé que de pronto tal vez no te va a agradar nada hacer esto, pero te comento que ella se va igual a poner muy bonita. Ya nosotros lo hemos hecho aquí en nuestro jardín. Ya hemos cortado. Es más, aquí vemos como que ha estado empezando un proceso de pudrición. Sí, aparentemente sí está negrito. Ha estado empezando un proceso de pudrición, pero bueno. Ahora le vamos a dar solución a eso. En esta parte de aquí, antes de ir con lo de allá, en esta parte de aquí, lo que voy a hacer es que voy a sellar. Puedes sellarlo con azufre, con sábila o simplemente dejarlo así a la intemperie. Yo voy a colocar ceniza, ya. Yo voy a colocar ceniza en esa partecita y de paso un poco de ceniza al lado. Esto lo vamos a dejar en un lugar donde le dé únicamente luz filtrada. No quiero que la pongamos al sol directo porque no nos va a ir bien, pues no va a dar los brotes que nosotros quisiéramos, y lo vamos a mantener semi húmedo para incentivar su crecimiento. Nosotros vamos a proceder a realizar los respectivos cortes y vamos a sacar de aquí dos plantas más. Vamos a sacar dos plantas más. Asimismo observo los nodos, ¿sí? Aquí hay un nodo de crecimiento, aquí ha habido una hoja que ya ya terminó su proceso, pues ya dejó ese espacio y desde allí nos puede salir otros brotecitos. Entonces vamos y la cortamos, ¿sí? La vamos a cortar allí.
Aquí también podemos hacer otro corte más, ¿sí? Vamos a hacer otro corte más con este pedazo de hoja, pero aquí lo vamos a hacer de forma diagonal, porque ya les explico por qué lo voy a hacer de forma diagonal. Mire, de forma diagonal lo hago aquí porque aquí viene un brote de crecimiento. Entonces, ¿sí? Aquí viene un brote de crecimiento. Pudiéramos hacer otro corte más en la parte de acá, pero no lo quiero dejar tan cortito. Y vamos a sellarlos antes de colocarles en sustrato, ¿sí? Porque después nos olvidamos. Y aquí vamos a retirar todo esto. Estas raíces que están así no importa, nosotros podemos dejarlas allí o cortarlas, pero a mí me gusta dejarlas, ¿ya? Colocamos pues la ceniza a la parte de la cabecita, miren, y si nos animamos a hacerle el corte para que nos quede un poquito más cortito, entonces nos ha quedado aquí 3 nuevas futuras plantas, más esta 4 y más la de acá que va a brotar 5. Aquí yo ya tengo la macetita con sustrato. Este sustrato está semi húmedo, como ya sellamos estas partecitas con lo que es ceniza, como te dije, puede ser azufre, canela, aloe vera o cualquier otra cosa que tengas para sellar. Yo únicamente voy a hacer esto, voy a colocarlo aquí sobre el sustrato y es unas cuantas raíces las voy a colocar allí, así como tú ves, así nomás lo voy a dejar. Aquí tenemos uno y vamos acá en el de acá también a colocar el otro. Mira, aquí tenemos pues también el sustrato y de la misma manera colocamos el tallito sobre este sustrato. Vamos a ver para este más colocarle, pero antes vamos a sembrar el de acá. Acá yo ya tengo una macetita reciclada. Lo único que voy a hacer es que le voy a colocar el licopor en el fondo porque quiero que drene. Sí, es muy importante que el agua drene en esta plantita y pues evitar su proceso de pudrición, porque recordemos que está cortada. Coloco lo que es el sustrato. El sustrato en este caso pues ya nosotros es el que siempre utilizamos, que no es más que la tierra de hoja y palito descompuesto. Entonces vamos a colocarla allí y la vamos a sembrar. Miren, y es así como nos queda esta preciosa. Vamos a irlo haciendo poco a poco. Vamos a ir colocando el sustrato y luego les comparto. Han pasado 6 semanas y miren cómo va la cabeza del anturio en este caso. Pues miren, está bonito. Bueno, aquí con la quemadura que tenía pues le cortamos un poquito, pero él va sumamente bien, no ha perdido más hojas, está sumamente bonito. Aparentemente está ya enraizado, no lo quiero alzar, pero sí ya está enraizado porque está bastante durito. Y miren cómo van los otros. Miren, esta de aquí es la parte de la base. Ustedes si recuerdan, pues bueno, en el video nosotros tenemos aquí la parte de la base donde cortamos todo el tallo que estaba bastante alargado. Y miren este precioso corte. Perdón, este precioso hijito. Miren cómo está sumamente bonito. Miren cómo viene ese retoño preciosísimo. Y ya van a ver cómo van los otros. Créanme que estoy sumamente emocionada. Miren, aquí está uno de los cortes. Nosotros colocamos sobrepuesto nada más el tallito, si ustedes recuerdan. Y yo, como les dije, bien las raíces van a empezar a adherirse al sustrato o van a empezar a secarse. Pero miren este retoño. Miren este precioso retoño. Está hermosísimo. Y pues nos va muy bien con él. Por el momento solo tenemos una hojita. Miren el otro de acá. Miren este otro precioso también. Cómo nos va. Miren este de aquí sí tiene mucho más retoños. Miren, aquí tenemos 1, 2 y acá va otro más. Van 3 retoñitos en este corte. En el de acá pues nos hemos descuidado un poco
y únicamente tenemos un solo retoño, pero nos damos cuenta que aquí le falta hidratación. Es muy importante que nosotros a los anturios que les hemos cortado el tallito mantengamos hidratado el sustrato. Así que te invito a que tú también te animes a cortar tus anturios cuando están demasiado largos para obtener nuevas plantas. Y miren, pues ya nosotros tenemos de este precioso ya 100% de seguridad que nos va a ir muy bien con ellos en su desarrollo. Bueno, pues aprovechando que ya estamos con estos bebés aquí, miren, de paso quiero mostrar algo. Aquí el sustrato lo habíamos dejado un poquito más alto y ha bajado un poco con la humedad. Entonces voy a aprovechar y le voy a colocar un poco más. Ya vamos a colocar más de lo que es la hojita y el palito descompuesto. Vamos a colocarle más, ya, porque ahorita ya nosotros tenemos ese brotecito allí. Y con esto pues le vamos a ayudar a que se desarrolle mucho más. Bueno, diríamos como que lo estamos aporcando. Ya, miren, aquí sí ya lo vamos a cubrir, ya cubierto. Ya, acá también pues viene este brote. Aquí también le voy a colocar un poco de sustrato al lado. Vamos a tratar de ver un sustrato que esté bastante desmenuzado, ¿sí? Entonces miren, aquí le vamos a colocar así. Y le vamos a dar riego a este específicamente que está un poquito más seco. Al de acá también. Ya. Déjenme romper un poquito más de palito. Y este de acá también le vamos a colocar un poco más. Sí, 3 hermosos brotes vienen allí. ¡Qué lindo! Está sumamente hermoso. Estamos con estos preciosos aquí. Miren, de verdad que sí estamos sumamente contentos con los resultados. Y pues bueno, que nunca te detenga el miedo cuando tenemos que hacer esto. Pues bueno, está comprobadísimo que los resultados son muy buenos. Y si deseas obtener más hijos de tus anturios, te invito a que nos veas en el siguiente video. Y se despide de ustedes Adriana Vera del mundo de la nena australiana, recordándoles siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao chao. El mundo de la nena australiana.